vamos a comenzar hablando de la asamblea de los sindicatos que se celebró ayer aquí en Zaragoza. Los líderes a nivel nacional de UGT y de comisiones obreras animaron a los ciudadanos y a los trabajadores a sumarse a esa huelga general y también recordaron al Gobierno que todavía tiene tiempo para sentarse a hablar y evitar el conflicto. Bueno, ¿cómo os parece que se está desarrollando esta preparación de la huelga aquí en Aragón y si creéis que hay una posibilidad real de que el Gobierno y sindicatos se sienten todavía a negociar? Juanjo. Todo el sistema democrático es un contrapeso de poderes. Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular gobierna legítimamente, tiene una mayoría suficiente para gobernar, pero eso no significa que se gobierne siempre bien. Una cosa es que se esté legitimado y otra cosa que se gobierne bien. Desde este punto de vista, la reforma laboral contiene elementos que invaden competencias de la negociación colectiva, es decir, de la negociación entre sindicatos y patronal, y eso es lo que pretenden retomar los sindicatos. Es decir, que determinados aspectos de la reforma laboral se queden atrás para que se negocien con autonomía entre sindicatos y patronal. Tenemos evidentemente una postura contraria en cuanto a no a la legitimidad, porque cualquiera evidentemente son los sindicatos los que tienen legitimidad para convocar las huelgas que estimen oportuno o cualquier trabajador en su propio lugar de trabajo, pero planteamos la consideración o la reflexión de que a lo mejor en este momento de situación económica no parece que sea un momento muy adecuado para realizar huelgas generales frente a un gobierno que lleva apenas 100 días en el gobierno, que está tomando las medidas de reforma que considera oportunas y necesarias y que anunció en su campaña electoral, unas reformas de flexibilidad del trabajo, de acercamiento de la negociación colectiva al lugar de trabajo y de menor dependencia de negociaciones superiores. Los sindicatos están haciendo lo que consideran que deben hacer y desde ese punto de vista desde luego todo el respeto a su actividad y a su labor. Dicho esto, sí que a mí me gustaría poner encima de la mesa una reflexión. Yo creo que estamos en una profunda crisis económica, pero me da la sensación de que quizás tan solo sea esto la punta del iceberg. A mí me parece que estamos ante una profunda crisis de revisión de todos los sistemas, de todo. Yo creo que de todos los pilares en los que se asienta la sociedad. Entonces, desde este punto de vista, considero que quizás estamos asistiendo también a la etapa final de algunos de los aspectos de nuestro sistema democrático y de nuestro sistema también actual de representación social. A mí me parece que los sindicatos también están pasando una crisis, y esto es una opinión mía, y creo que necesitan repensar su fundamento y su perspectiva y su manera de actuar en estos momentos. Estoy totalmente de acuerdo con María, ¿no? Yo realmente los sindicatos los encuentro un modelo totalmente caducado, no sé a quién representan, no lo tengo nada claro. Ya hace años que con el modelo de subvenciones y de financiación y el modelo de formación, que yo espero, porque estuvimos reunidos con la ministra hace 3 semanas con la ministra de Trabajo y nos comentó que efectivamente el tema de formación sufrirá una reforma y se acabarán las cuotas a los sindicatos y que de verdad tengamos un modelo como ocurre en otros países. Los trabajadores buscan a sus líderes y a los que les representan dependiendo de sus ideas, pero no son unos señores que están ganando unos sueldos millonarios como los presidentes y de los secretarios generales de estos sindicatos y de verdad quién representan. Porque encontramos a trabajadores que ni siquiera se les considera. Yo tengo empresas y tengo empresarios, constantemente me relaciono con ellos. Mis trabajadores no hacen cursos en los sindicatos, que tienen grandes dotaciones para hacer formación. Estamos confundiendo muchas cosas. Sueldos millonarios de los líderes sindicales, Rolex. Esa es la prensa de ultraderecha quien está vendiendo esos mensajes que son falsos, porque lo he vivido yo. Yo he sido delegado sindical, yo he convocado huelgas en mi fábrica y me han acusado de que me pagaba el Partido Comunista de la Unión Soviética por convocar esa huelga y que sigamos con esos mensajes. Por favor, no te lo creas. Los líderes sindicales no cobran sueldos millonarios. Los sindicatos defienden a los trabajadores, representan a los trabajadores y se deben a sus afiliados, a los trabajadores. No son entelequias. Pilar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estamos trabajando en Aragón en una campaña que es Empresarios Plus. Ser empresario es arriesgar, comprometerse con la sociedad, empleo. Yo estoy convencida, y así lo hemos constatado con algunos líderes de sindicatos, que reconocen en privado, alejados de las cámaras. Es que el problema de este país es que
Una cosa es lo que se habla en las mesas, de negociación. Tenéis razón. Sois vosotros los que podéis hacer que esto continúe hacia adelante, sacrificándoos, arriesgando, teniendo creatividad, creando negocios, poniendo todo vuestro patrimonio en juego para sacar adelante la economía. Y después, el mensaje, ese es el mensaje de una mesa de negociación, de una mesa de despacho. El problema es lo que está llegando a la calle, lo que luego toca hacer en el discurso para que no se acabe la financiación de estas grandes estructuras que se han creado, como los sindicatos. Y eso es de verdad lo que pienso. El ejemplo es General Motors en Aragón. General Motors, cualquier crisis que ha sufrido, se ha negociado perfectamente, sin la reforma laboral. Y eso ha sido gracias a acuerdos entre gobiernos de los diferentes signos, de los gobiernos, de los sindicatos y de la GM. Y si GM se implanta en Aragón, es porque tiene garantías de acuerdos sociales. Yo creo que es que vamos a ver que estamos en una situación crítica y que yo vuelvo a decir que pienso que está muy bien la filosofía y la teoría que nos ha explicado Juanjo, y yo se lo agradezco, pues mira, nos ilustran algunas cuestiones, y pero si es que yo estoy totalmente de acuerdo con el papel que pueden jugar los sindicatos y con que es importante que haya unas organizaciones que representan a los trabajadores. Claro que sí, pero es que creo que en estos momentos tenemos que ser capaces de conciliar los intereses de trabajadores y empresarios, que es que no hay trabajadores sin empresarios, ni empresarios sin trabajadores. Los propios sindicatos, sus propios mensajes, están llevando a cabo unos clichés de confrontación. Si tú oyes los mensajes que plantean en cuanto a la propia huelga o a las justificaciones de la huelga, en muchos casos no son la realidad conforme a lo que realmente se plantea en la propia reforma laboral. A veces que los mensajes políticos y eso, los sindicatos hacen política como hacen los políticos cuando nos presentamos a las elecciones, se manifiesta claramente. Hay informes económicos de esta semana sobre las importaciones, exportaciones de China. Bueno, yo prefiero ser positiva, pero Francia está en campaña y bueno, pues está bien que Alemania, que es el motor de todo al final y que todos vamos y que tira de nosotros y vamos a remolque, diga esto porque nos hacen falta mensajes positivos, claro que sí. A lo mejor es que en algunos momentos Alemania a través de Europa fuerza mucho al entorno europeo y de esta forma lo relaja un poquito, está bien el mensaje positivo, pero bueno, también están las elecciones en Francia y a mí me cuesta a veces estas noticias. Yo me quedo con lo más importante que me parece que ha dicho Pilar, y es que en estos tiempos en los que cada día nos desayunamos, nos comemos y nos merendamos con noticias negativas de que estamos fatal, de que la cosa va muy mal y no sé qué, pues bueno, yo creo que, no sé si será cierto o no, pero es que hay veces que casi que no es lo más importante, entiéndaseme bien, pero quizás no sea lo más importante que sea cierto o no, porque además no tenemos, al menos yo desde luego no tengo ni los conocimientos ni los datos suficientes como para saber si es cierto o es verdad o no. Me gustaría pensar que sí. Lo que sí que creo que es muy importante es que se insufle un poco de optimismo, ¿no? Como que de esta vamos a salir, de que las cosas, pues bueno, pues pueden pintar mejor y que podemos tener un horizonte, pues yo creo que prometedor, ¿no? Porque al final, si no, yo creo que vamos a caer en una depresión colectiva que no sé a dónde nos va a llevar. Yo estoy con María, yo creo que una noticia por parte de la canciller alemana en sentido positivo respecto a Europa, porque ella hace una visión global de Europa, no solamente de Alemania, que puede tener otras connotaciones, siempre nos tiene que dar una cierta seguridad y una cierta garantía de que están tomándose las medidas adecuadas en el ámbito europeo y que, por tanto, la situación de la crisis financiera, que es un ámbito que planteó que fue el inicio de la crisis económica que nos ha llevado, está saliendo Europa. El único indicador de crecimiento económico se está produciendo al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, justamente un Estado que tiene una deuda infinitamente superior a la suma de toda la deuda europea y que el déficit se la trae al pairo. No defiendo la falta de rigor presupuestario, ni mucho menos, pero hay que hacer políticas activas de inversión para el crecimiento económico, retrasando algo el cumplimiento del déficit. Porque, ojo, después de las elecciones francesas se flexibilizará el cumplimiento del déficit. Lo de España ha sido un ensayo de laboratorio para ir preparando.
la propuesta que se plantea por parte de todos los países y la que se defendió por parte de Mariano Rajoy en la primera visita que tuvo a la Unión Europea por parte del presidente español es que una vez cumplido y establecido el régimen de estabilidad y para cumplir los principios de competitividad y de equilibrio presupuestario y por tanto de saneamiento, podríamos decir entre comillas, financiero y presupuestario de los Estados, el siguiente movimiento tenía que ser de crecimiento económico y de creación de empleo, fundamentalmente de impulso a los jóvenes. Y eso es lo que ha planteado Angela Merkel y por eso dice que plantea que ha sobrepasado el elemento más agudo. Ya hemos llegado, ya hemos establecido las normas de cumplimiento de estabilidad, hemos establecido los criterios, todos los países se han comprometido en ese criterio, existe confianza y competitividad y a partir de ahora empiezan los elementos de impulso. Confianza, y no existe confianza. Y esa es la política que ha vendido Angela Merkel. Esos mensajes ya son de confianza, parece muy simple, pero solamente el lanzamiento de ese mensaje positivo ya es bueno. Por eso, para todos, para los empresarios, para la economía, para los trabajadores,